Mi nombre es Amaranta Caballero Prado y Amaranta Caballero Prado es una persona transfronteriza, una persona que se autodenomina tijuanajuatense. Ese es un rasgo de Amaranta Caballero Prado. El gentilicio que inventé, dado que nací en la ciudad de Guanajuato, crecí en la ciudad de Guanajuato, me formé de alguna manera en la ciudad de Guanajuato, me llevó a tomar decisiones, como siempre en algún momento en la vida pasa. Así que a mis 27 recibí una invitación, un amigo de acá de la frontera me llamaba, me decía, ven a conocer Tijuana, ven a estudiar en Tijuana. Y en febrero de 2001 decidí venir a vivir a Tijuana. Entonces, estuve una buena parte de mi vida viviendo en esta ciudad, de febrero de 2001 hasta mayo de 2017. Por eso, cuando me decían o me preguntaban, ¿tú eres de Guanajuato o eres de Tijuana? Y yo decía, pues yo soy tijuanajuatense. No soy de aquí ni soy de allá, soy de las dos. Es una fusión, es una cuestión que implica pensar en todo lo importante que significa un territorio. Mi carrera artística como tal, de manera profesional, pues nació cuando decidí estudiar diseño gráfico, esto como desde una perspectiva de estudiante, pero como carrera, digamos que no sé si situarlo dentro de este término de carrera, porque tener la visión o la posibilidad de entender las cosas desde un circuito como se entiende desde el arte, creo que sí es desde nacimiento, sí es desde que uno se da cuenta que ve las cosas quizá con un filtro o ciertos filtros que implican reflexionar, que implican tomar en cuenta otras circunstancias, el contexto histórico donde uno está, la sociedad con la cual se participa, digo, donde uno paga impuestos, ¿verdad? Es importante. Entonces, pues nací dentro de una familia que estaba también muy cercana a los circuitos del arte en Guanajuato, capital. Es decir, pues mis papás, mi mamá, mi papá tenían una gran afición y amor por el teatro universitario, donde fueron parte, donde se conocieron. Mis abuelos, tanto paterno como materno, fueron los anticronistas de sus lugares. Mi abuelo paterno en San Miguel de Allende, el materno en Guanajuato capital, escribían. Tuvimos esta particular manera de entender el mundo, que era a través del humanismo y las artes. Entonces, yo creo que de ahí comenzó una semilla a hacer pues, de mi cuerpo una casa. Yo creo que la poesía, más allá de entenderla como un género literario, o la poesía, más allá de entenderla como, eh, sí, un género literario donde se rima o donde se escribe simplemente una circunstancia que lleva ciertas normatividades, como es la herramienta de la escritura, creo que la poesía yo la entiendo desde la singular manera de pensar que es oxígeno, por ejemplo. A mí me gusta decir y hacer el referente que la poesía es como el oxígeno, no la vemos, no la podemos tocar, no la podemos definir, y sin embargo existe, está ahí y nos permite respirar, nos permite vivir, nos permite tener esta conciencia abierta al mundo en tanto ciertos diálogos, ciertos referentes, ciertos intereses. La poesía, digamos, está instalada en todas las formas del arte y también fuera de esos campos, la poesía, quien aprende a verla o a capturarla en su momento alto, como los momentos poéticos, existe y ahí está. Es como el oxígeno. Desde mi manera de ver el mundo, desde estos filtros o desde estas ideas, a mí me gusta trabajar pensando siempre en esta, pues, idea de lo poético, la concepción de entender que la poesía, aún en escenarios desastrosos, aún en circunstancias difíciles, la poesía es y existe. Y también es difícil poder concretar, hablar desde las circunstancias más vulnerables, que exista algo que se denomine poesía. Y yo considero que sí existe. Quizá la música, quizá
el cine, son otras herramientas del arte que nos permiten también visualmente entender dónde hay un momento poético, dónde la poesía es esa cosa que nos conmueve, que nos cambia el circuito, que nos altera, que nos hace detenernos para reflexionar. La poesía nos detiene, nos hace pasar saliva, nos levanta los vellos de la piel. La poesía es esa intensidad, ese momento vivo que nos hace saber y sentir que estamos vivos. Una metodología tiende también a cómo uno se adapta, cómo uno aprende a investigar, cómo uno aprende a entender sus propios circuitos. Entonces, lo interdisciplinario, de alguna u otra manera, se va adaptando también en tanto los diversos lenguajes con los que una trabaja. En mi caso, la interdisciplina son 2 formatos, 2 procesos creativos. Yo trabajo con la escritura como herramienta y trabajo con la gráfica, con el dibujo propiamente como herramienta. Entonces, soy consciente que tengo 2 procesos creativos porque sí, entre uno y otro son distintos. Necesito diferentes circunstancias para poderlos llevar a cabo, pero al final también es como una misma, em, trama. Digamos que puedo tejer algo a partir de la escritura y vincularlo con la gráfica, o al revés. Puedo utilizar estos 2 procesos para expresar y puedo combinarlos y puedo hablar con otras personas desde diferentes circuitos entre uno y otro, y eso es sumamente interesante porque me gusta mucho no solamente hablar, por ejemplo, con escritores o con poetas o gente que está en esa área, ¿no? Me gusta mucho hablar con artistas que tienen también otros procesos, otras dinámicas, otras maneras de entender su expresión, ¿no? Su trabajo. Entonces, a mí me gusta mucho esta versatilidad, no me gusta encajonarme en una sola circunstancia, no me gusta decir, yo soy escritora, o yo soy poeta, o yo soy dibujante, o yo soy diseñadora gráfica, o yo soy editora, hago libros, o sea, es múltiple, es diverso, pero eso sí, la poesía en medio de todo ello. Yo creo que la expresión no sucede sino hasta que se da la mano con lo conceptual. Esto en la medida que uno va reflexionando y entendiendo por qué hace cualquier cosa. Me refiero no solamente a la expresión inmediata de como cuando uno dice cualquier cosa en una conversación, no. Yo creo que expresar dentro de una circunstancia profesional, dentro de un circuito de a lo que nos dedicamos a hacer, pues hay una reflexión detrás. Es lo conceptual de lo que yo entiendo haber estado ya dialogando consigo misma para poder dilucidar qué quiero decir. Lo conceptual es parte de una metodología también. Lo conceptual es parte a veces de lo opuesto, ni darnos cuenta si estamos conceptualizando o no. Es a lo mejor respirar poesía. Fui fundadora y participante de un colectivo llamado La Línea, aquí en Tijuana, precisamente en aquellos primeros años de vivir aquí en esta ciudad. Participé editando un fanzine que hacíamos, para un circuito de mujeres, en ese sentido feminista, pensando en el trabajo escritural de las mujeres y visual también, porque La Línea era como un póster, una publicación tamaño póster, donde en una cara iba una imagen. La primera nos regaló una fotografía súper bella la fotógrafa Ivonne Venegas. Ella había retratado a su vez a Teresa Margoles, una artista mexicana, sinaloense, si mal no recuerdo. Em, Muy impactante. El primer número de La Línea fue esa fotografía de Teresa, donde está retratada Teresa Margoles, y publicamos poemas y pequeños cuentos en narrativa de autoras de Tijuana y algunas otras ciudades de México. Solamente pudimos tener 2 publicaciones porque la financiábamos nosotras y bueno, nos sobrepasaba el bolsillo, pero los 2 ejemplares que logramos imprimir, sigo estando muy orgullosa de ellos porque fueron muy bellos. Se reunió el trabajo de jóvenes voces en aquella época. Estoy hablando de hace 25 años, ¿no? 24 años, y
y fue un trabajo referente. En ese sentido, pues fui una persona fundando este colectivo. Pero como editora, pues he trabajado desde mucho tiempo atrás, no solamente desde la escuela en la universidad como diseñadora gráfica, sino en la práctica de la edición, en la hechura de libros, desde libros de artista también, o libros como este, ¿no? Que tienen toda la circunstancia de la imprenta de por medio. Antes, con las máquinas del siglo XX todavía, los linotipos, las máquinas que se usaban antes de la época de lo digital, en la cual estamos sumergidos ahora, pero efectivamente he trabajado como editora y aquí lo hice durante 10 años en el Colegio de la Frontera Norte, en el departamento de publicaciones. Trabajé 10 años ahí. La obra se transforma siempre, no solamente en lo individual, siempre en lo colectivo. Si no hay conversación, si no hay diálogo, si no hay intercambio de ideas, si no hay razonamiento con otros y otres, pues yo creo que sería muy pobre la visión individual. Si bien la visión individual nos sostiene, porque es la que traemos en el cassette, ¿no? Antes sería un cassette en el chip. No sirve de nada si no lo podemos tejer con otras personas. Entonces, claro que siempre mi trabajo se ha visto atravesado, se ha visto circunscrito en el diálogo de lo colectivo. Me gusta mucho pensar en la palabra límites si se trata de romperlos. Igual las fronteras, ¿no? Me gusta mucho pensar en términos fronterizos si es para romperlos, porque a nadie nos interesa, yo creo que tener ahí límites o bardas, ¿verdad? Que nos detengan o que nos congreguen solamente en un espacio o que nos impidan avanzar. El movimiento, como decía Marcel Duchamp, es la belleza. La belleza con mayúscula es el movimiento. Marcel Duchamp lo atribuía como desde su perspectiva de ajedrecista. Él decía, en un juego de ajedrez, ni las piezas, ni el blanco o negro de las piezas, ni la estrategia, ni el circuito de una jugada es la belleza es el movimiento. Y en ese sentido, si lo trasladamos esa reflexión a un circuito de movilidad geográfica, movilidad mental, movilidad creativa, pues yo creo que los límites están solamente para romperse. El proyecto, al que me dedico desde 2012 propiamente, nace porque yo terminé, de estudiar aquí en el Colegio de la Frontera Norte la maestría en estudios socioculturales y después, envié mi documentación a la Escuela Libre de Berlín, a la Universidad Libre de Berlín, porque me llamaron de allá, me dijeron que podría ser postulante. Y yo entré con mi documentación, con todo este circuito de que la academia exige, y pasó la primera terna, pasé la segunda terna, y en la tercera terna me dijeron que muchas gracias por participar, pero no tenían alguna persona en el área de la investigación que yo estaba llevando a cabo. Y entonces vino un trance para mí, grave. Yo ya estaba haciendo mi vida en Berlín, en esta escuela, yo ya había hecho muchas ideas, ¿no? Y estaba muy emocionada y después, pues eso se rompió porque no fui aceptada. Entonces, lo cual me llevó a pensar que tenía 2 opciones. Amaranta Caballero Prado, no te aceptaron en la universidad para continuar un programa académico de doctorado, ¿qué vas a hacer? Y les voy a ser muy honesta, lo primero que yo pensé es, bueno, pues me voy a dedicar a beber 6 meses y a llorar mi terror de tanta inversión de tiempo y dinero para nada, y voy a destruir todo lo que he hecho porque estoy muy triste y enojada, esa fue una. Y luego ya enseguida pensé, o bueno, puedo hacer eso, pero en 3 días, ¿no? Como en un fin de semana, me emborracho, lloro, pateo, rompo y grito, pero el lunes hay que trabajar. Entonces, ahí surgió, para mí la idea de hacer mi autodoctorado, es decir, mi autotesis doctoral bajo mis propios lineamientos, bajo mi propia circunstancia de entender que siendo artista, tengo las mismas responsabilidades que una estudiante de doctorado o postdoctorado, porque el arte no significa que no hay disciplina.
en el arte no significa que no tenemos que exigirnos a nosotras mismas este trance de poder tener las cosas en tiempo, en orden, en forma. Trabajar en el mundo del arte de manera independiente no es fácil como en ninguna área, como ni los médicos ahí en su hospital o cualquier otro profesionista que ame y esté apasionado con su profesión. En el arte es lo mismo y a veces también se triplica la dificultad, dado que no tenemos muchos circuitos de donde afianzarnos, ¿verdad? Hay que luchar mucho por ellos, dígase becas, apoyos, premios, etcétera. Entonces yo dije, bueno, creo que estoy en las condiciones de entender que esa disciplina, ese esfuerzo y ese trabajo que voy a dedicar a este proyecto, que es mi proyecto de gráfica y literatura, en vínculos también con la música, porque me considero melómana, estoy capacitada para hacerme responsable de ello. Y por eso no tengo ningún empacho ni vergüenza en decir que es mi tesis autodoctoral. Y así me gusta mucho saber que yo soy mi tutora, yo soy la institución, yo soy quien me exige y pide y solicita avances, yo soy quien de alguna u otra manera hace la investigación, se documenta, habla, entrevista, presenta trabajo y pues se hace responsable de su proyecto artístico. Yo la primera participación que tuve con mi objeto simbólico, que son los pájaros, porque es con las aves, con el elemento que yo trabajo, la gráfica, los poemas, todo este asunto que me ha traído a hablar y dialogar con ellos, lo presenté por primera vez en 2007 en una participación a la que fui convocada en Guanajuato, a una exposición individual, perdón, una exposición colectiva, pero de formato individual, o sea, no en el programa del Festival Cervantino, pero sí en fechas de Festival Cervantino. Eso fue en 2007. Y presenté una serie de dibujos transformados en lámparas de pared que se llamó El Tímpano. Después, el proyecto ya de manera formal fue después de este estudio de la maestría formal académica y comencé con Pájaros de Garage, una exposición que llevé a cabo de 35 piezas en el garage de mi casa, aquí en Tijuana, en la colonia Monterrey. Y a partir de ahí, comencé en este proceso que no se ha detenido, que cuando me preguntan: "Oye, ¿no te aburres de estar dibujando pájaros y que solo todo con pájaros?". No, nunca me aburro, les cuento por qué. Este objeto simbólico, me permite dialogar con términos y conceptos como lo efímero, la velocidad, la migración, el color, la música, el silencio también, obviamente, toda esta versatilidad, el vuelo, las distancias, la geografía, toda esta circunstancia que están detrás de este objeto simbólico y que significan los pájaros para mí. Hay muchísimas cosas con los cuales, con los términos y conceptos que yo he podido dialogar a través de este circuito con ellos y la verdad no se me acaba y estoy emocionada cada vez y me gusta mucho estar en vuelo con ellos. Pues aquí tengo este título, Los pájaros y su representación gráfica en la obra científica del doctor Alfredo Duyez. Ese es el primer libro de mi trilogía de Ave Fénix. Es el primer trabajo, el primer título de 3 libros que presentaré a partir de mi ingreso al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y estoy en diálogo con Alfredo Duyez, el científico que en Guanajuato dejó escuela, hizo un gabinete de maravillas, dio clases en el entonces colegio en el colegio que antes era, ahora es la Universidad de Guanajuato. Y el doctor Douget, nacido en Montpellier, Francia, nunca supo a sus 27 años todo lo que iba a pasar con él ahí en Guanajuato. En mi ciudad natal es un representante de las ciencias, de la documentación y también del arte a partir de sus acuarelas. Antes no había circuitos para, pues, ni cámaras, no había daguerrotipos tampoco en esos años, entonces Douget, como tantos otros científicos, eran artistas porque dibujaban todo aquello que veían
Sus acuarelas son magníficas. Tuve la oportunidad de poder participar con algunos de esos trabajos aquí. Y les hago la presentación de este libro porque me es sumamente importante. Yo nunca había tenido un libro tan bello, la posibilidad de publicar algo tan enorme, acompañada de ilustraciones como estos pájaros de Douillet. Y claro que les quiero leer de aquí un poema o dos, si me permiten, porque es un libro que pues habla de muchos temas que hoy nos competen, que hoy nos hacen hacer algún tipo de reflexión en tanto lo que estamos viviendo, que es la debacle, ¿no?, de la naturaleza y de tantos asuntos de los cuales tenemos que hacernos responsables como raza humana, ¿no?, fallida. Les voy a leer de aquí, de este libro, un poema del primer, sí, del primer capítulo en el que está seccionado, y dice: Discúlpeme, doctor, a usted le escribo con un sollozo en la garganta. No pude llegar aquí sin dar cuenta de tanto, tanto, pero tanto ominoso ruido. Se acerca otra vez un diluvio universal. Habrá que hacer un arca, resguardarse en chozas, separar a los animales entre puros e impuros. ¿Existe un Dios que todo lo puede en la biogeografía de hoy? ¿Cuál fue el nuestro, suyo paraíso terrenal? Guardar la historia en frascos con formol, colecciones húmedas, habilidad innata, disecar el sentido común. Selección natural, dirá sonriente un neo-Darwin Musk. Anfibios y reptiles, Passat. Historia de las ciencias, historia de la biogeografía, leyendas, mitología, religiones, el arca de Noé, el paraíso terrenal, el Viejo Testamento. Si Usudra algo sabrá, Utpanishim Atrahasis, ¿a quién le consulto? Osos polares comiendo basura en Beluki Aguba, congelamiento tardío del mar. Caen muertos decenas de tordos cabeza amarilla, caen muertos. Intoxicación por agroquímicos y plaguicidas. Incremento en las olas de calor marinas, desarticulación de ecosistemas, crisis climática, calentamiento global, luto glacial, peligro de extinción, ecoansiedad. ¿Será posible taxidermizar, embalsamar o disecar la hecatombe? Y voy a cerrar con otro poema que está en otro de los capítulos y se titula Ecus Ferus Caballus. Llevo días buscando un acicate, estruendo, rayo detonador, mas me encuentro espuela y no caballo. En los últimos tiempos resulta más fácil sacarle agua a las piedras que tejer signos, parvadas, cardúmenes, enjambres, hormigueros. La vida es eso, senda sin derrotero, mínima intuición. Espero confiada una señal, una sombra alada, un ave, un aria, pero nada. Solo llegan chicotes, ramalazos, razones de eufonía, minucias de lenguaje, silencio abrumador. ¿Cómo hacer frente a la sequía? ¿Cómo invocar, danzarles a las diosas de lo fértil o a lo fértil del dios? ¿Por qué llega el relámpago antes que el trueno? Por ahí leí el otro día algo que en inglés se escribe Ask the Dust y se me quedó grabado, Ask the Dust. Y lo repetí obsesa, Ask the Dust, Ask the Dust, Ask the Dust. Y me fui directo donde el mucílago que es vientre, donde el nidal que no es toril, donde yerma es seca fuente o un nombre de mujer.
Nada supe, nada sé, apenas intuí, calambres en las piernas, la respiración, yeguada ambarina en tropel. Esa soy yo, señores, esa, la que corre lejos de mí soy yo. Grita mi postrada lucidez. Gobierno de México.